Y queridos hermanos, hoy estamos en épocas navideñas, épocas donde en muchas casas se arma el arbolito y quizás en algunos otros lugares tienen pequeños recordatorios del nacimiento de Jesús, pero muy pocas personas conocen verdaderamente la razón o se ponen a meditar sobre la razón de aquel nacimiento. Y es que la venida de Jesucristo no fue algo accidental, sino que fue algo que se fue prometiendo desde el principio. La Escritura va a decir que la venida de Cristo es algo que se viene pensando desde antes de la fundación del mundo, y es algo que vamos a ver hoy en la mañana. También vemos en la revelación de la Escritura que la venida de Cristo es algo que se promete desde Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3 cae el ser humano en pecado y ya vemos la promesa de Dios diciendo: va a venir una simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que desde ahí vamos viendo profecías tras profecías de aquella venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido la lectura del libro del profeta Isaías. Y este pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 53, Aldous Piper, un teólogo, menciona lo siguiente sobre este pasaje. Aquí, en este pasaje de Isaías 53, está revelado, más que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, la esencia misma del plan de redención de Dios. Yo recuerdo en mis primeros años de la fe, cuando leí Isaías 53, me sorprendió tanto escuchar tal descripción del sacrificio de Cristo, saber de que eso se encontraba en el Antiguo Testamento. Tanto detalle de lo que Cristo haría. Y es que, amados hermanos, presten atención cuánto tiempo hay de diferencia entre la profecía de Isaías, que acabamos de leer en Isaías 53 y vamos a estudiar hoy, y la venida de Cristo. El libro del profeta Isaías fue escrito aproximadamente 730 años antes de la venida de Cristo. 730 años. Y se dan cuenta la precisión, el detalle que encontramos en esta profecía de lo que Cristo haría. Es impresionante. En el desarrollo de todo el libro del profeta Isaías, mis queridos hermanos, Dios, por medio del profeta, confronta al pueblo por su pecado. Esto es muy importante. Dios está hablando por medio del profeta Isaías al pueblo, confrontando por su pecado, y lo llama arrepentimiento. Y Dios les dice: arrepiéntanse de su pecado, porque un día voy a enviar a mi siervo, y mi siervo va a traer justicia y juicio contra el pecado, para luego restaurar al pueblo. Esa era la esperanza, ese era el anuncio que estaba haciendo el profeta. Dios iba a enviar a su siervo. Entonces todos los estudiosos judíos decían: ese es el Mesías, ese va a ser el enviado de Jehová. En el capítulo 7 del profeta Isaías, estoy haciendo un pequeño recuento de lo que contexto. En el capítulo 7 del profeta Isaías se señala que este siervo de Jehová iba a nacer de una virgen. El profeta Isaías va revelando más detalles sobre qué iba a pasar con este siervo que Dios iba a enviar. Capítulo 7, iba a nacer de una virgen, y en ese mismo capítulo se describe algo de la identidad de ese siervo del Mesías que iba a ser enviado. Dice que iba a ser alguien llamado Emmanuel. ¿Recuerdan qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces ya los estudiosos iban diciendo: este siervo tiene una identidad divina. Tiene una identidad divina porque ese Emmanuel es Dios con nosotros. Dios va a estar en medio de nosotros a través de este siervo. ¿Quién es este siervo? Es la pregunta. Capítulo 9 del profeta Isaías. El profeta Isaías sigue dando más luces sobre la identidad de este siervo. Ahora sí quiero que me acompañen a Isaías capítulo 9.
En Isaías capítulo 9 se señala algo más de la identidad de este siervo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis queridos hermanos, ¿cómo le iban a llamar a este niño? ¿Qué iban a hacer? Dios fuerte. ¿Se dan cuenta? Algo que revela la profecía que está dando el profeta Isaías sobre la identidad de este siervo. Iba a ser Dios fuerte, el Dios fuerte. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos viendo los capítulos del libro del profeta Isaías, vamos viendo que se le llama a este siervo, se le llama que iba a ser el rey prometido de Israel. Iba a ser el rey prometido de Israel. Este siervo, el rey prometido de Israel, iba a ser ungido por el Espíritu Santo para que pueda cumplir esta labor. En todos los capítulos que se va hablando del libro del profeta Isaías, se menciona esa grandeza que iba a tener este siervo, el Mesías. Iba a traer gloria, majestad. Entonces, todos los que veían la profecía pensaban que iba a venir un rey fuerte a imponer su reino sobre todas las naciones. Y en todo ese contexto, amados hermanos, en todo ese contexto llega Isaías 53, el capítulo 53. Y este capítulo, para los estudiosos del Antiguo Testamento en ese tiempo, era un capítulo que los desconcertaba, los mareaba y le hacía decir, a ver, estoy confundido, ¿cómo va a ser este siervo? ¿Va a ser Dios fuerte? ¿Va a ser poderoso? ¿O va a ser como el que vamos a ver en Isaías 53? En esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a meditar en 3 versículos de Isaías 53. Versículos 1, 2 y 3. Y los próximos domingos vamos a estar viendo los siguientes versículos de este capítulo. Pero en esta mañana quiero que veamos en estos 3 versículos 3 puntos, mis amados hermanos. Punto número 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el punto número 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Punto número 2. Le veremos sin atractivo. Le veremos sin atractivo. Y punto número 3. El siervo de Dios sería despreciado y desechado. Así que, mis queridos hermanos, vamos a empezar a ver nuestro primer punto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Este capítulo 53 de Isaías es un capítulo que generaba mucha confusión sobre la identidad de quién sería este siervo enviado. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos en las Escrituras sobre la confusión que existía sobre la identidad de este siervo sufriente, lo encontramos en Hechos capítulo 8. Si me acompañan, no pierdan Isaías 53, pero vamos a Hechos capítulo 8. Y en Hechos capítulo 8 encontramos una evidencia sobre la duda que se tenía sobre la identidad de este siervo. Hechos capítulo 8, desde el versículo 30 en adelante. Vamos a leer desde el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, la persona que estaba dentro de ese carro, estaba leyendo al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Había mucha duda.
Este capítulo que estaba leyendo era Isaías 53. Y este hombre tenía la duda, ¿de quién es? ¿De quién está hablando? ¿Quién va a sufrir así? ¿Está hablando del profeta sobre sí mismo? ¿Está hablando de alguien más? Y ahorita vamos a ver por qué era sorprendente pensar de que era el Mesías el que iba a sufrir de esta manera. Así que ahora sí, mis queridos hermanos, volvemos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. El versículo 1 empieza realizando dos preguntas. Leemos el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para poder entender por qué el profeta Isaías está haciendo estas dos preguntas, debemos retroceder a los últimos versículos del capítulo 52 para entender qué es lo que estaba hablando. Isaías 52, versículos 13 y 14 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Se dan cuenta cómo va la descripción? Va diciendo que este siervo iba a ser grande, iba a ser exaltado en lo alto. Pero el versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y así asombrará a las muchas naciones. El siervo prometido, según la profecía de Isaías que iba en el capítulo 52, va diciendo que iba a ser exaltado, pero también iba a ser desfigurado. ¿Cuál es la idea desfigurado? De la palabra desfigurado. Es la idea de agarrar un molde y empezar a destrozarlo. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo chocante que era para los estudiosos? Porque por una parte decían que el siervo de Dios iba a ser exaltado, pero luego dice que va a ser desfigurado, iba a ser destrozado. ¿Cómo es eso? Esto, el profeta dice que iba a ser de tal asombro que iba a impresionar a todas las naciones. Ahora, en ese contexto es lo que el versículo 1 dice: ¿y quién ha creído este anuncio? ¿Quién va a creer este anuncio? Y la segunda pregunta: ¿quién va a pensar que en ese hombre desfigurado está el brazo de Jehová? Lo que Isaías está diciendo es que el siervo de Dios iba a ser tan desfigurado que muchas personas iban a decir: imposible que él sea el Mesías. Imposible. No hay chance. ¿Cómo va a ser este hombre el brazo de Jehová? Eso es lo que Isaías está diciendo. Esas preguntas. ¿Quién va a creer este mensaje? ¿Quién le va a creer? ¿Quién va a creer lo que Dios está haciendo por medio de él? Justamente es en ese contexto, mis queridos hermanos, que nosotros vemos que el Evangelio de Juan cita este versículo para decir que cuando Jesús estaba en su ministerio, las personas no creían en él. Vamos al Evangelio de Juan, nuevamente, no pierda Isaías 53. El Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 36 al 38. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El Señor Jesús está hablando. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y presten atención al 27. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Se dan cuenta cómo aplica esta profecía el Evangelio de Juan?
a aquellos que no creyeron el mensaje, aquellos que no creyeron en Cristo. Esta profecía señalaba que el siervo de Jehová no iba a ser recibido, que las personas no iban a creer en él. Mis queridos hermanos, estas palabras señalan justamente que el siervo de Jehová no vendría de una forma llamativa. Muchos no creerían en él porque quizás al verlo no sería algo que las personas tiemblen y digan, eso es obra de Dios. ¿Qué es lo que esperaban, mis queridos hermanos, los judíos? Los judíos esperaban que venga un hombre grande, probablemente un rey tan grande como Saúl, ¿no? De aspecto hermoso, que sea del linaje de la realeza. Pero mis queridos hermanos, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que el pueblo vio en el Mesías? Vio un bebé naciendo en un pesebre. Hermanos, ¿saben lo que es un pesebre? Es un comedero de animales. Es donde comen los animales. No es algo bonito de maderita como a veces se lo pinta, ¿no? En los adornitos de Navidad, que hay el adornito de manita y toda una cunita bonita. No, es un comedero de animales. Por lo tanto, las personas que esperaban que el siervo de Jehová, que capítulos anteriores veían que iba a ser exaltado en lo alto, cuando vieron a un bebé envuelto en pañales, en un establo, en el comedero de animales, ellos decían, imposible. No es posible que sea él, el Mesías. No es posible. Cuando veían a Cristo caminar y veían a un hombre que les decía a las personas, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, mostrando que él no poseía riqueza material en este mundo, las personas podrían decir, ¿cómo puede ser este el siervo de Jehová? Si ni siquiera tiene dónde dormir, ¿cómo nos va a salvar? Pero, mis queridos hermanos, algo que recalca la profecía, algo que recalca el Evangelio de Juan, es que aunque el Señor Jesús no mostraba o ostentaba un aspecto de ser exaltado, sí mostró milagros y señales. Pero aún mostrando todas esas señales, las personas no creyeron en él. No creyeron en él. Mis queridos hermanos, aquí viene una gran enseñanza. Una gran enseñanza. ¿Cuál es? La incredulidad no es debido a falta de evidencias. Cuando una persona dice, yo no creo en Dios, no es porque no haya evidencias. Y hay muchas personas que suelen decir, si yo viera con mis ojos, creería. No. Hay una historia, ¿se acuerdan la historia de el rico y Lázaro? Un hombre rico que murió y fue al castigo eterno. Y estando ahí, le hizo una petición a Abraham. Y le dice, Padre Abraham, si tú envías a alguien de la muerte que vaya y le diga a mis familiares este mensaje que les adviertan, ellos van a creer. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No. Ni aunque se levante alguien de los muertos, ellos van a creer. Hermanos queridos, no hay evidencia, no hay nada que pueda cambiar el corazón de una persona. No hay evidencia suficiente. Nosotros vemos que ese pasaje dice, aunque se levante alguien de los muertos, hermanos, hubo alguien que sí se levantó de los muertos, el Señor Jesucristo. Y aún así, las personas no creen en Él. ¿Se dan cuenta, mis amigos, mis queridos hermanos, que la incredulidad no es por falta de evidencia?
En el mismo pasaje que leíamos del Evangelio de Juan, capítulo 12, se señala que el problema de la incredulidad es que no podían creer por la dureza de su corazón. Mis queridos hermanos, cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, le es imposible creer en Dios. Aunque le mostremos las más grandes evidencias, es imposible. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo entonces es que hay personas que se salvan? Si para el pecador es imposible creer en Dios por su naturaleza pecaminosa, ¿cómo es posible? Dios tiene que venir a tu vida y darte vida, hacerte nacer de nuevo, y por el Espíritu Santo Dios te da entendimiento y te lleva a la fe y al arrepentimiento. Dios tiene que obrar en tu corazón para cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón incrédulo, en un corazón que se rinde a Dios. Solo el obrar de Dios puede eliminar la incredulidad. Solo Dios puede dar un nuevo corazón. El profeta Isaías advierte que las personas iban a rechazar al Mesías, no iban a creer en Él. Mis queridos hermanos, pregunto, ¿ha cambiado esta situación? Quizás nosotros vemos al tiempo de Jesús, vemos a los que lo crucificaron. Yo recuerdo que cuando salió hace varios años atrás la película La Pasión de Cristo, ¿recuerdan? Había muchos que fueron al cine a ver y salían llorando y todos compungidos. Y todos podían decir, ¿cómo esa gente malvada crucificó a Jesús? Pero mis queridos hermanos, ¿creen que ha cambiado la generación que crucificó a Jesús a lo que hoy en día vemos? No ha cambiado en nada. La gente sigue escupiéndole en el rostro a Dios, sigue negando a Cristo, sigue rechazándole. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque para el corazón que está muerto en sus delitos y pecados, le es imposible ver a Dios. Hay un pasaje que me gustaría que podamos leer, hermanos. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Voy a volver a leer esta parte. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mis queridos hermanos, hay un mismo mensaje, ¿verdad? El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, este mismo mensaje para unos es locura, insensatez, tontería. ¿Para quiénes es eso? ¿Para quiénes este mensaje es tontería, es locura? Para los que se pierden, para los que no creen. Te pregunto, a ti que estás sentado en esta mañana, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz, ¿es locura? ¿Es insensatez? ¿No tiene sentido? Si es así, cuidado, porque probablemente formas parte de este grupo de los que se pierden. Pero luego dice que para los que sí creen, esto es a nosotros lo que creemos, este mismo mensaje es poder de Dios. Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, mi querido hermano, hermana, te rindes, te humillas y dices, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Mesías iba a ser rechazado.
era la profecía. Iba a ser rechazado. Nadie iba a creer en él. No iban a poder creer que en él, en este hombre humilde, estaba el brazo de Jehová. Y entramos a nuestro segundo punto. Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo. Eso significa brotará como una pequeña rama. Brotará como una pequeña rama. De una región que nadie espera nada. La idea de esta profecía de subirá cual renuevo en raíz de tierra seca está dando la idea de hay un palo, hay un tronco, hay una tierra seca, árida, donde nadie espera que crezca nada, ¿verdad? Tierra seca. Pero en esa tierra seca iba a surgir un renuevo, iba a brotar este Mesías, este siervo. Esto tiene que ver con la profecía de que el Mesías iba a venir de una región que las personas pensarían, qué bueno puede salir de esa región. Y esto tiene su cumplimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, cuando las personas escuchaban que el Mesías, que aunque nació en Belén, la mayor parte de su vida vivió en Nazaret, lo veían. Juan capítulo 1, versículos 46 a 51 dice: Felipe halló a Natanael, versículo 45, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Hermanos, esta profecía mostraba que las personas iban a despreciar, iban a rechazar a Jesús porque creían que Él venía de una tierra de la cual nada bueno podía salir. También esta expresión hace referencia a la humanidad de este siervo. Ahora, aquí es donde se volvía la profecía algo confusa para los estudiosos. Hemos visto que desde el principio se decía, van a ser un niño, y este niño va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Este niño va a ser Dios fuerte. Capítulo 52, veíamos de que este siervo iba a ser exaltado en lo alto, pero ahora dice que este siervo va a brotar, va a tener una genealogía humana. Y ahí nos decían los estudiosos, ahora estoy confundido. ¿Cómo es? Al final, ¿va a ser Dios o va a ser hombre? Y se rascaba la cabeza y no podían entender quién va a ser este Mesías. Mis queridos hermanos, justamente cuando nosotros vemos a la vida de Cristo y la reacción de las personas, se lo despreciaba por todas estas razones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, dice lo siguiente. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Las personas no creían en Jesús porque decían, ¿cómo va a decir que es hijo de Dios si nosotros conocemos su familia? Él quiere decir que es el Mesías, pero nosotros conocemos a sus hermanas, a sus hermanos. No es posible. Subirá cual de nuevo, como raíz de tierra seca. Pero también, el versículo 2 de Isaías 53, dice que no hay parecer en él ni hermosura.
Ahora, mis queridos hermanos, esto no significa que el Señor Jesús era feo, ¿sí? Como he escuchado que algunos interpretan ese versículo, que hace referencia a que la apariencia física de Jesús quizás no era muy agradable. No, no tiene nada que ver con eso. Este pasaje, si no, habla de que externamente las personas iban a verlo y iban a decir, ¿pero qué tiene de bueno? No le vemos nada, ¿no? Por lo menos llevaría una armadura fuerte. ¿Recuerdan, mis queridos hermanos, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le dijo que de ahí iba a levantar al nuevo rey de Israel, y hace llamar a todos sus hermanos de David, menos a David, porque era el más chiquitito, el que quizás parecía que no tenía nada de guerra, y llega Samuel y ve al hermano mayor de David y dice, este va a ser el rey. ¿Por qué? Porque era un hombre grande, fuerte, preparado para la guerra. Y según la perspectiva de Samuel, él era. Fue la misma confusión que tuvo el pueblo de Israel cuando escogió o cuando vio a Saúl para seleccionarlo como rey. ¿Qué fue lo que le llamó la atención al pueblo? Que Saúl era grande, de hermoso parecer. Pero Dios, en 1 Samuel 16, cuando le dice a Samuel que haga llamar a David, le dice, Dios no mira como ve el hombre, porque Dios no mira el parecer ni ve lo externo, sino que Dios ve el corazón. Mis queridos hermanos, humanamente nos dejamos llevar por las apariencias. Y esta profecía del versículo 2 de no hay parecer ni hermosura en él, significa que las personas iban a decir, este no tiene pinta de rey, no tiene la fuerza que requiere alguien que nos va a liberar, no sería atractivo para ellos. Otra versión dice que la belleza y majestad iba a carecer, iba a ser carente de majestad. Mis queridos hermanos, y esta profecía es verdadera. La venida de Cristo no fue en esplendor y gloria. El nacimiento de Cristo fue en simpleza. Como mencionábamos anteriormente, no nació en un palacio, nació en un comedero de animales. Ni siquiera se halló lugar para él en ningún alojamiento para que él pudiese nacer en un lugar medianamente aceptable. Si alguien hubiera entrado a ver esa escena y le hubiese dicho, como a los reyes magos, ahí está el rey, ellos entran y ven animales por todos lados, y ahí el pequeño bebé, quizás envuelto de algunos pañales o trapos. Mis queridos hermanos, no había nada externo que fuera atractivo para las personas que le haga decir, ese es el rey que vino a salvarnos. Pero algo que señala el profeta, y ahí volvemos, mis queridos hermanos, a Isaías 53, algo que señala Isaías es que justamente esto es lo que hacía o era el propósito de Dios para que nosotros le deseemos. Fíjense, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin ningún atractivo para que le deseemos. Mis queridos hermanos, humanamente hablando, nosotros podríamos pensar que no había nada de atractivo en Cristo. Y es que la Escritura afirma esa realidad. E incluso el versículo 14 del capítulo 52 leíamos que señala que este hombre iba a ser desfigurado. Iba a sufrir tal crueldad y humillación que haría
causar, no más bien acercarnos a Él, sino que las personas iban a querer alejarse de Él. Pero la profecía decía que ese mismo hecho, que para algunos iba a ser de desprecio, para los que creen, ese mismo hecho iba a ser de humillación y acercarse en fe a Él. El profeta señala justamente que la belleza para los que creen se encontraría en esa humillación. Mis queridos hermanos, hace rato mencionábamos que el mismo mensaje para unos significa locura y para otros significa poder de Dios. La misma obra de Cristo para unos iba a significar rechazo. Nadie iba a querer acercarse a Él, pero otros sí iban a querer humillarse delante de Él. Es por eso que el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, se refiere a la sangre de Cristo como la preciosa sangre de Cristo. Mis queridos hermanos, pregunto yo, ¿qué tiene de hermoso sangre? Hermano, no sé si usted ha visto bastante sangre. Es un acto que más bien cuando vemos algún accidente, no sé si ha tocado estar por la carretera o por la calle a ver algún accidente y vemos algo ensangrentado. No es algo que uno dice, qué lindo, quiero ir a ver. Más bien uno dice, evita, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dice, la preciosa sangre de Cristo, del Cordero de Dios. No, ¿qué es lo que hace hermoso para los que creen? Hermanos, lo que hace hermoso para los que creen del sacrificio de Cristo es los efectos de aquella sangre preciosa. Los efectos, aquellos efectos redentores. Mis queridos hermanos, llegando a este punto, ¿qué es lo que te atrae de la obra de Dios? ¿Qué es lo que te atrae de Dios y de estar aquí? El profeta Isaías está diciendo que las personas iban a rechazarlo, iban a despreciarlo. Vamos a ver eso en el punto número 3. Iban a sentir repulsión, no iban a ver nada atractivo en él. ¿Qué es lo que te atrae? Por ejemplo, de venir a la iglesia. ¿Qué te atrae? Quizás tú dices, aquí en la iglesia me gusta la convivencia, ¿no? Me gusta conversar con las personas. ¿Qué es lo que te atrae? En muchas iglesias lo que atrae a muchas personas son las falsas promesas de prosperidad, salud, falsas promesas de soluciones a tus problemas. Es por eso que esas iglesias son repletas, porque eso les atrae. Hermanos, si nosotros quisiéramos, hay que hacer un plan para atraer a las personas. Simplemente ponemos un letrero que diga comida gratis todos los días, se regalan cosas y van a ver cómo esto va a estar lleno. Pero luego voy a hacer la pregunta, ¿qué te atrae de estar aquí? En Cristo no hay nada atractivo. Al verlo ahí colgado en el madero. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, él dice que no predicaba otra cosa que no sea a Cristo, para que tu fe, para que lo que te atraiga a Dios no sea otra cosa que no sea Cristo. Si tú estás buscando a Dios por otra cosa que no sea Cristo, estás equivocado. Estás equivocado. Cristo debe ser y es lo que atrae, lo que desea a alguien que verdaderamente tiene fe en Él. ¿Qué es lo que te atrae? Y entramos a nuestro último punto, versículo número 3. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos,
Fíjense la descripción de este versículo. El siervo de Dios, que versículos anteriores, al final del 52, decía que iba a ser exaltado en lo alto. Ahora dice que este siervo de Dios iba a ser despreciado, desechado, iba a sufrir dolores. Esa palabra varón de dolores tiene que ver con el dolor físico. Iba a sufrir dolor físico, iba a ser un experimentado en quebranto, iba a ser quebrantado. La profecía de Isaías señalaba que el Mesías iba a ser menospreciado, iba a ser tenido como poca cosa. No le darían la importancia debida. Hermano, es debido a esa descripción que algunos rabinos judíos pensaban que el Mesías en algún momento de su vida iba a llegar a tener lepra. ¿Han escuchado cómo es la enfermedad de la lepra? ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos qué es lo que pasaba con aquellas personas que tenían lepra en la escritura, estas personas eran excluidas del pueblo, ¿sí? Eran despreciadas. Nadie podía hablar con un leproso. Si había una persona que tenía lepra y te encontraban a ti hablando con esa persona, las demás se alejaban de ti, ¿no? Era despreciado. Las personas que sufrían lepra eran despreciados, eran sacados del pueblo. Y era una enfermedad que producía mucho dolor, porque la piel, el cuerpo se iba pudriendo. Ahora, hermanos, cuando los rabinos, los estudiosos de aquel tiempo estudiaban esta profecía y veían esta descripción, decían: el Mesías va a tener lepra porque va a tener dolor físico y va a ser despreciado. Nadie va a querer estar a su lado. Esa es la descripción de un hombre leproso. Y queridos hermanos, y tristemente, la descripción del Evangelio de Juan empieza de esta manera. Empieza diciendo que aunque Jesús no tuvo lepra, Jesús sí fue despreciado, fue rechazado. Acompáñenme a San Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y fíjense lo que dice: y el mundo por él fue hecho. Hermano, ¿quién estaba viviendo este mundo? El creador del mundo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Qué significa eso, a lo suyo? A lo que le pertenece. Vino a lo que le pertenece, a su creación. Y los suyos no le recibieron. Mis queridos hermanos, el dueño del universo vino a este mundo y fue despreciado, fue rechazado. Es más, el profeta Isaías señala que no solo fue despreciado él, sino dice que escondimos de él el rostro. Escondimos de él el rostro. Hermano, esta misma expresión es la que se usa en Génesis capítulo 3, luego de la caída. ¿Qué hizo Adán y Eva luego de que ellos pecaron? ¿Recuerdan? Adán y Eva pecaron y Dios dice: Adán y ellos se escondieron. Se escondieron. Mis amados hermanos, esta es la reacción del corazón pecaminoso. ¿Por qué Cristo fue rechazado, despreciado? ¿Por qué las personas al ver a Cristo escondieron su rostro? Porque esa es la reacción del corazón pecaminoso ante Dios. Busca alejarse, busca esconderse de Dios. Amados hermanos, a diferencia de lo que muchas personas piensan, en el mundo no hay muchos buscando a Dios. Es más, Romanos capítulo 3, versículo 11 dice que no hay
quien busque a Dios. No hay nadie. Y quizás usted le puede decir, pero yo sí busqué a Dios. Amados hermanos, la Escritura dice, nadie busca a Dios. Hay muchas personas en iglesias que dicen que buscan a Dios, pero probablemente están buscando cosas que les ofrece Dios, pero no a Dios mismo. Puede ser que una persona esté buscando prosperidad, salud, etcétera, etcétera, pero no buscando ciertamente a Dios. No confundamos con querer ciertos favores de Dios con buscar a Dios. Mis amados hermanos, tristemente muchos de nosotros nos acercamos a Dios simplemente buscando algo de Él y no a Él. Mis queridos hermanos, hoy las personas en este tiempo tienen sus casas con pesebres, supuestamente recordando el nacimiento de Jesús, pero ignoran el propósito de tal encarnación. Porque Dios, el Dios fuerte, Emmanuel, el Hijo de Dios, vendría a experimentar quebranto. ¿Por qué? Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:20 dice que para eso vino Cristo. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo para eso. Cristo nació de una virgen para morir en una cruz. Ese era el propósito. Ese era el propósito. La muerte de Cristo no fue ningún accidente. Era parte del plan de salvación del Señor. El Cordero de Dios experimentando quebranto, llevando sobre Él el castigo por el pecado nuestro. Hermanos, cuando contemplemos el sufrimiento de Cristo en la cruz, pensemos que todo eso lo sufrió por el pecado nuestro. Por nuestro pecado. Mi querido hermano, hermana, quiero que piense en el pecado más vergonzoso, más doloroso que usted haya cometido. Por ese pecado Cristo estaba en la cruz, sufriendo. Por ese pecado Cristo estaba sufriendo en la cruz. Piense en todos los pecados que no ha confesado. Por esos pecados Cristo estaba sufriendo en la cruz. Para eso vino. Conclusión. Aunque la primera venida de Cristo, mis amados hermanos, como hemos visto en este mensaje, la primera venida de Cristo fue en humillación y sufrimiento, la segunda venida de Cristo será con poder y gloria. Mis amados hermanos, en la primera venida, Cristo nació como un bebé en un pesebre. En su segunda venida, vendrá con poder y gran gloria desde la nubes. Con gran gloria. En la primera venida de Cristo, nuestro Señor Jesús estuvo indefenso. Las personas lo agarraron, lo arrestaron y lo clavaron en un madero. Y Jesús no se defendió. En la segunda, Cristo vendrá a humillar a todos sus enemigos, a todo aquel que no cree en Él, y a llevarlos al castigo eterno. Ahora no vendrá en humillación y sufrimiento, vendrá en gran gloria. Así que, mis amados hermanos, pensemos. Aunque en este tiempo se conmemora esa primera venida de Cristo, que nos haga pensar que Cristo vendrá. Viene, el Señor viene pronto, con gran poder y gloria, a recoger a los suyos y a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies.